Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que respira sobre el universo de las celebridades turcas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado quemando las redes sociales y encendiendo los corazones de los fans alrededor del mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, el simple hecho de escuchar esos nombres juntos ya les pone la piel de gallina. Y es que la química que derrocharon en Senkalkam fue tan palpable, tan intensa, que muchos nos negábamos a creer que su romance había terminado. Pues bien, prepárense un cafecito, acomódense bien, porque hoy vamos a desmenuzar todos los rumores, las pistas, las señales y, sobre todo, lo que no vieron las revistas. Antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas y posibilidades, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son tan fans de Hande y Kerem como nosotros, si disfrutan de este tipo de contenido jugosito y lleno de primicias, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así serán los primeros en enterarse de todos los salseos que tenemos preparados para ustedes. No se lo pierdan. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos al grano. ¿Reencuentro secreto? ¿Están Hande y Kerem de nuevo juntos? La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no rotundo, pero lo que sí les puedo asegurar es que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Desde su separación, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande enfocada en su carrera actoral, participando en nuevos proyectos y consolidando su imagen como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando arduamente, explorando diferentes facetas de su talento y abriéndose camino en el mercado internacional. Pero, claro, la sombra de Senkalkam es alargada. Y la química entre ellos, innegable. Por eso cada foto, cada comentario, cada like en redes sociales es analizado con lupa por los fans, buscando una señal, una confirmación de que el amor sigue vivo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a lo largo de estos meses, han surgido varios indicios que sugieren que Hande y Kerem han mantenido contacto, aunque sea de forma discreta. No me refiero a fotos paparazzi comprometiéndose o declaraciones jurando amor eterno. No. Hablo de detalles sutiles, pistas que solo los más observadores han logrado captar. Por ejemplo, ¿recuerdan aquel comentario que Hande le dejó a Kerem en una de sus publicaciones de Instagram? Era algo aparentemente inocente, un simple emoji de un corazón. Pero, oh sorpresa, poco después, Kerem le devolvió el gesto con otro emoji, esta vez una carita sonriente. Para muchos, esto no significó nada. Pero para los fans más acérrimos, fue una confirmación de que la llama seguía encendida, aunque fuera tímidamente. Otro indicio que ha alimentado los rumores de un posible reencuentro es la coincidencia de ambos en determinados eventos. Sí, es cierto que ambos son figuras públicas y que es normal que asistan a los mismos eventos. Pero lo curioso es que en algunas ocasiones, han llegado y se han ido por separado, evitando ser fotografiados juntos. ¿Casualidad? No lo creo. Demasiadas coincidencias para ser simple azar. Además, circulan rumores de que ambos han sido vistos cenando juntos en restaurantes exclusivos de Estambul. Por supuesto, no hay fotos que lo prueben, y sus representantes niegan rotundamente cualquier tipo de reconciliación. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Pero, la pregunta del millón es, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué, si realmente han retomado su relación, lo mantienen en la clandestinidad? Hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que ambos quieren proteger su intimidad. La presión mediática que sufrieron durante su romance fue abrumadora. Cada paso que daban era analizado y criticado, lo que sin duda afectó su relación. Por eso es comprensible que ahora quieran llevar las cosas con más calma, alejados del foco público. Y es que la fama, mis queridos, es un arma de doble filo. Te abre puertas pero también te expone a un escrutinio constante, donde cada detalle de tu vida se convierte en noticia. Hande y Kerem, viviendo su romance bajo esa lupa, seguramente sintieron la necesidad de un respiro, de un espacio donde pudieran ser ellos mismos sin tener que preocuparse por los flashes y los comentarios. Otra teoría es que sus representantes les han aconsejado mantener la distancia. Al parecer, algunos consideran que una reconciliación podría perjudicar sus carreras, especialmente si no funciona a largo plazo. Recordemos que ambos son imágenes de importantes marcas y que su reputación es crucial para mantener sus contratos publicitarios.
En este mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y a veces las decisiones personales pueden tener un impacto significativo en la trayectoria profesional. Quizás sus equipos de representación están priorizando la estabilidad de sus carreras, aconsejándoles ser cautelosos y evitar cualquier situación que pueda generar controversia. El riesgo de una reconciliación fallida podría ser demasiado alto, especialmente considerando el impacto mediático que generaría. Y por último, también existe la posibilidad de que simplemente sean buenos amigos. Después de todo, compartieron muchos momentos importantes juntos y es natural que quieran mantener una relación cordial. Aunque seamos sinceros, es difícil creer que entre ellos solo hay amistad, teniendo en cuenta la intensidad de su romance. Esa chispa que vimos en pantalla, esa conexión que traspasaba la ficción, es difícil de ignorar. Aunque la amistad es un lazo valioso y duradero, en el caso de Hande y Kerem, siempre quedará la duda de si existe algo más profundo, algo que va más allá de la simple camaradería. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay algo que es innegable: Hande y Kerem siguen siendo muy importantes el uno para el otro. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se refieren el uno al otro en las entrevistas. Hay un cariño y un respeto mutuo que trasciende cualquier relación romántica. A veces el amor se transforma. Evoluciona en algo diferente, pero no por eso menos valioso. Quizás Hande y Kerem han encontrado una nueva forma de conectar, una forma que les permite mantener la cercanía sin las presiones y expectativas de una relación romántica. Ese cariño y respeto que se profesan es un testimonio de la profunda conexión que existe entre ellos. Y aquí es donde entra en juego lo que no vieron las revistas. Porque más allá de los titulares sensacionalistas y las fotos robadas, hay una historia de amor real, con sus altibajos, sus secretos y sus silencios. Una historia que solo ellos conocen y que tal vez, algún día decidan compartir con el mundo. Pero hasta entonces debemos respetar su decisión de mantener su vida privada lejos del ojo público. Cada persona tiene derecho a la intimidad, y más aún cuando se trata de figuras públicas que constantemente están bajo el escrutinio de los medios. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con seguir analizando cada pista, cada señal, cada comentario en redes sociales. Y por supuesto seguir soñando con un reencuentro que, aunque sea secreto, nos llena de ilusión y esperanza. Porque seamos sinceros, a todos nos encanta una buena historia de amor. Y la de Hande y Kerem, con sus giros inesperados y su aura de misterio, es una de las más fascinantes del momento. Y hablando de lo que no vieron las revistas, quiero compartir con ustedes una anécdota que me contó una fuente muy cercana a la producción de Senkalkam. Al parecer, durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem solían escaparse a un pequeño café que había cerca del set. Allí, lejos de las cámaras y los flashes, podían ser ellos mismos, charlar sin tapujos y disfrutar de la compañía del otro. Este café se convirtió en su refugio secreto, en un lugar donde podían desconectar del estrés del trabajo y conectar a un nivel más personal. Y aunque las revistas nunca publicaron fotos de ellos en ese lugar, la gente del barrio los reconocía y los saludaba con cariño. Se dice que el dueño del café, un hombre mayor y bonachón, les preparaba un té especial con hierbas aromáticas que les ayudaba a relajarse y a olvidarse de las preocupaciones. Era un lugar sencillo, sin lujos, pero lleno de calidez y autenticidad. Un rincón donde Hande y Kerem podían ser simplemente Hande y Kerem, sin la presión de ser estrellas de televisión. Esta anécdota me parece muy significativa porque demuestra que, más allá de la fama y el glamour, Hande y Kerem son personas normales, con necesidades y deseos similares a los de cualquier otra persona. Y que, a pesar de todo, siempre han buscado momentos de intimidad y conexión. En un mundo donde la imagen lo es todo, es reconfortante saber que existen lugares y momentos donde la autenticidad prevalece. Pero, volviendo al tema central del vídeo, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, aunque no haya una confirmación oficial, los indicios sugieren que Hande y Kerem han mantenido contacto después de su separación. No sabemos si han retomado su relación romántica, pero sí sabemos que siguen siendo importantes el uno para el otro. Y tal vez eso sea suficiente por ahora. Tal vez lo importante no es saber si están juntos o no, sino respetar su intimidad y dejar que las cosas fluyan de forma natural. Después de todo, el amor verdadero no necesita ser publicitado. Simplemente existe. Y si el destino quiere que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos, así será. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado.
Además, hay que tener en cuenta que las relaciones son complejas y que no siempre hay respuestas fáciles. A veces el amor se manifiesta de formas inesperadas, y lo que vemos desde fuera no siempre refleja la realidad. Es posible que Andy y Kerem estén trabajando en su relación de una manera que no es visible para el público, y que necesiten tiempo y espacio para descubrir qué es lo mejor para ellos. Y eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de intrigas sobre el posible reencuentro secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que este es un tema que genera mucha pasión y especulación, y que es importante abordar las noticias con cautela y respeto. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem han vuelto a estar juntos? ¿O simplemente son buenos amigos? ¿Qué opinan de todo este secretismo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucha atención. Me encanta leer sus teorías y opiniones, y siempre aprendo algo nuevo con sus comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este es su canal de confianza para todo lo que respira sobre el universo de las celebridades turcas. Así que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos salseos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por estar ahí, por su apoyo y por su buena onda. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.